La traición del viaje soñado. Me quedé allí, inmóvil en el vestíbulo del hotel, con el corazón latiendo fuerte mientras veía a mis propios hijos alejarse riendo hacia el ascensor, sin mirar atrás ni una sola vez. Laura, mi nuera, había soltado algo sobre por fin librarnos de ese peso tan molesto. Y todos rieron, con esa complicidad que me excluía sin piedad. No sabían que yo había escuchado cada palabra, que sus risas eran como cuchillos que se clavaban en mi pecho. No sabían que había pagado cada peso de esa reserva con los ahorros de 8 meses, vendiendo mis pasteles los domingos en el mercado de la plaza, amasando cada masa con esmero, envolviendo cada pastel en papel con una sonrisa para los clientes, y guardando cada moneda en una lata de galletas escondida detrás de los frijoles en mi despensa. Mucho menos imaginaban lo que estaba a punto de hacer, la tormenta que se avecinaba. Pero dejemos eso por ahora, porque todo empezó 3 semanas antes, un martes por la tarde, cuando el sol se colaba cálido por la ventana de mi cocina, pintando de dorado las baldosas desgastadas del suelo. Estaba preparando el café de la tarde, como cada día desde que quedé viuda hace 4 años, cuando el aroma amargo del café molido llenaba la casa y me hacía compañía en la soledad. El teléfono sonó, rompiendo el silencio. Era Javier, mi hijo mayor, con esa voz dulce que siempre usaba cuando quería algo. «Mamá, se me ocurrió una idea increíble», dijo, y su entusiasmo era tan palpable que casi podía ver su sonrisa a través del teléfono. Sentí ese cosquilleo en el pecho, esa chispa de esperanza que siempre aparecía cuando mis hijos me hacían parte de sus planes, aunque fuera por un momento. «¿Qué tal si hacemos un viaje familiar para Año Nuevo? Todos juntos, como en los viejos tiempos, cuando éramos una familia que reía junta en la mesa, sin celulares, sin prisas». Habló de un hotel espectacular en Puerto Vallarta, con piscinas cristalinas que reflejaban el cielo, restaurantes con mesas al aire libre donde el aroma del mar se mezclaba con el de los platillos, actividades para los niños que los harían gritar de emoción, y un océano que brillaba como un espejo bajo el sol. Sería perfecto, mamá, un sueño para todos nosotros. Un momento para volver a ser la familia que éramos cuando papá vivía. Dejé la cafetera sobre la mesa, con las manos temblando ligeramente y los ojos llenándose de lágrimas de alegría. Hacía tanto que no me sentía incluida, que no me invitaban a más que cenas familiares donde mi papel era servir la sopa caliente, recoger los platos sucios y quedarme en la cocina fregando mientras ellos charlaban en el comedor sobre sus trabajos, sus viajes, sus vidas que parecían no incluirme. En esas cenas, yo era la sombra silenciosa, la que escuchaba sus risas desde la cocina, la que guardaba las sobras mientras ellos planeaban sus próximas aventuras. «Me parece una idea maravillosa, hijo», respondí, intentando que mi voz no se quebrara por la emoción que me embargaba. «¿Cuándo sería?» «La primera semana de enero, mamá, 7 días. Imagínate, todos nosotros, yo, Laura, Diego, Carmen, los nietos y tú. Por supuesto, como una gran familia unida, como cuando eras joven y nos llevabas a la playa en el viejo bocho, con las ventanas abiertas y el viento enredándonos el cabello». Hizo una pausa, y luego, con ese tono que conocía tan bien, añadió: «Solo hay un pequeño detalle, mamá. El hotel pide que una sola persona haga la reserva. ¿Podrías encargarte tú? Nosotros te pasamos el dinero después, te lo prometo». Siempre era lo mismo. Yo ponía la cara, yo asumía la responsabilidad, yo resolvía los trámites mientras ellos disfrutaban sin preocupaciones. Yo era la que hacía las llamadas, la que firmaba los papeles, la que ponía su nombre en la línea punteada mientras ellos se limitaban a llegar y disfrutar. Pero esta vez no me importó. Era una oportunidad para hacer algo especial por mi familia, para tejer recuerdos que nos unieran, para demostrarles cuánto los amaba con algo más que palabras, con algo tangible, algo que pudieran llevar en el corazón. «Claro, hijo, cuenta conmigo», dije, con el corazón latiendo fuerte, como si estuviera a punto de embarcarme en una gran aventura. Esa misma tarde llamé al hotel. La recepcionista tenía una voz amable y profesional, como si estuviera acostumbrada a lidiar con sueños grandes y billeteras pequeñas. «Hotel Sol y Mar, ¿en qué puedo ayudarla?» «Quiero hacer una reserva para 12 personas», dije, sintiendo cómo se me aceleraba el pulso. Nunca había organizado algo tan grande, tan importante,
algo que sentía como un regalo para mi familia. Perfecto, señora. ¿Para qué fechas? Del 2 al 9 de enero. Escuché el tecleo de su computadora, rápido y preciso, como si estuviera escribiendo el destino de mi familia. Muy bien, serían 5 suites familiares, pensión completa, acceso a todas las actividades, piscinas, spa, deportes, entretenimiento nocturno. El total es de $4,200. Se me cortó el aliento. $4,200. Mi pensión apenas llegaba a $500 al mes. Había ahorrado $800 con las ventas de pasteles, trabajando bajo el sol abrasador del mercado, sonriendo a los clientes incluso cuando el cansancio me pesaba en los huesos, cuando las rodillas me dolían de estar de pie horas en la plaza. No tenía suficiente. Señora, ¿sigue ahí? Sí, disculpe. ¿Puedo confirmar la reserva y pagar después? Necesitamos un 50% de adelanto, señora, $2,100. Esa noche no dormí. Me quedé en mi vieja mecedora, meciéndome lentamente mientras hacía cuentas una y otra vez bajo la luz tenue de una lámpara que parpadeaba de vez en cuando. Tenía $800 en efectivo, algunos ahorros para emergencias que había guardado con tanto cuidado, escondidos en una caja fuerte bajo la cama, y mi anillo de bodas, el que mi esposo, Manuel, me dio hace 42 años. Era una banda de oro sencilla, con un pequeño brillante que destellaba cuando le daba la luz, como si aún guardara un pedazo de su amor, de sus promesas, de las noches en que bailábamos en la sala al son de un viejo radio. Al día siguiente, con el corazón apretado y las manos temblando, caminé hasta la joyería del centro, un lugar pequeño con vitrinas llenas de promesas brillantes que yo nunca podría comprar. Don Arturo, el dueño, era un hombre mayor que conocía a toda la familia, un amigo de Manuel desde sus días de juventud, cuando jugaban dominó en la plaza los fines de semana. Carmen, ¿cómo estás? Me saludó con una sonrisa cálida, aunque sus ojos notaron la tristeza en mi rostro. Bien, Arturo. Pero vengo a preguntar cuánto me darías por este anillo. Lo tomó con cuidado, como si supiera lo que significaba, y lo examinó con su lupa, girándolo entre sus dedos arrugados por el tiempo. Es una pieza fina, Carmen. Puedo darte $800. Sentí un golpe en el pecho, como si me arrancaran un pedazo de alma. $800 por 42 años de matrimonio, de promesas susurradas en la oscuridad, de risas compartidas, de lágrimas secadas con caricias. Pero pensé en la voz de Javier, en la risa de mis nietos corriendo por la playa, en la posibilidad de ver a mi familia unida, de ser parte de sus vidas otra vez, y dije, con la voz quebrada, trato hecho. Con el dinero del anillo y mis ahorros, llamé al hotel esa misma tarde y pagué el adelanto. La recepcionista confirmó todo con una eficiencia que me dio alivio. La reserva quedó a mi nombre, con mi tarjeta de crédito como garantía. 5 suites familiares, 12 personas, 7 días de pensión completa, un sueño que parecía al alcance de la mano, aunque me había costado más que dinero. Durante las siguientes semanas, cada conversación con Javier o Diego era sobre los detalles del viaje. ¿Qué ropa llevar? ¿Qué actividades harían los niños? ¿Cómo sería el clima en Puerto Vallarta? ¿Si habría noches de baile o shows en el hotel? Pero nunca mencionaban el dinero. Ya veremos eso después, mamá, decían con esa ligereza que me hacía sentir tonta por preocuparme. Lo importante es estar juntos, como familia, como cuando éramos pequeños y nos llevabas a comer elotes en la plaza. Yo seguí vendiendo pasteles los domingos, despertándome al alba para hornear, amasando la masa con manos que ya empezaban a sentir el peso de los años, caminando bajo el sol abrasador hasta la plaza, sonriendo a los clientes aunque me dolieran los pies, aunque el calor me dejara la blusa pegada a la espalda. Cosí vestidos para las vecinas, remendé pantalones, hice pequeños trabajos de costura que me dejaban los ojos cansados y los dedos pinchados. Apagué la calefacción para ahorrar, comí menos carne, caminé en lugar de tomar el camión, todo por ese viaje que sería perfecto, el momento en que mi familia volvería a ser una, como cuando mis hijos eran pequeños y me miraban con ojos llenos de amor, cuando me pedían que les contara cuentos antes de dormir, cuando éramos un equipo contra el mundo. 3 días antes del viaje, Javier me llamó, con la voz llena de entusiasmo. Mamá,
qué ganas tenemos. Los niños están emocionados, no paran de hablar de la piscina y los juegos. Laura ya tiene todo empacado, hasta los flotadores para los pequeños. ¿Cómo va el hotel? Todo listo, hijo. Solo falta el pago final. Ah, sí, claro. Ya lo arreglamos allá, no te preocupes. Lo importante es que nos vamos a divertir. Mamá, va a ser inolvidable. La noche antes del viaje, terminé de pagar los $4,200 completos con mi tarjeta de crédito. El anillo, mis ahorros, una deuda que pesaba como una losa en mi pecho. Pero valía la pena. Tendría 7 días perfectos con mi familia, llenos de risas, fotos, recuerdos que atesoraría para siempre, que colgaría en mi sala para mirar cuando la soledad volviera a visitarme. No imaginaba lo que estaba por descubrir. La mañana del viaje, me levanté antes del amanecer, con el corazón latiendo de ilusión, como si fuera una niña esperando abrir sus regalos de Navidad. Preparé mi maleta con cuidado, doblando cada prenda como si fuera un ritual sagrado. Mis vestidos favoritos, los que me hacían sentir viva. El collar de perlas que era de mi madre, que aún guardaba su aroma. Los zapatos cómodos para caminar por la playa, para sentir la arena tibia bajo mis pies. Me sentía joven otra vez, llena de esperanza. Javier pasaría por mí a las 7. Viajaríamos en 2 autos desde Guadalajara hasta Puerto Vallarta, a 3 horas de distancia, con el camino lleno de curvas y vistas al mar que siempre me habían fascinado. Me puse mi vestido azul claro, el que Diego siempre decía que me hacía ver más joven, y me maquillé con esmero, mirándome en el espejo con una sonrisa que no podía contener. Quería lucir bien para las fotos familiares, esas que imaginé colgaría en mi sala para recordar este momento para siempre, para mostrarle al mundo que mi familia y yo éramos uno solo. A las 7:30, Javier tocó el claxon desde la calle. Tomé mi maleta, cerré la casa con llave y caminé hacia el auto con una sonrisa que parecía grabada en mi rostro. En el asiento del copiloto, Laura revisaba su celular, tecleando sin parar, con esa concentración que la aislaba del mundo. En la parte trasera, mis nietos menores, Luis y Sofía, jugaban con una tablet, absortos en su mundo digital, riendo por algo que brillaba en la pantalla. «Buenos días, familia», dije al subir, intentando llenar el aire con mi entusiasmo, con la esperanza de que me contagiaran su alegría. Pero solo los niños respondieron con un hola, abuela distraído, sin levantar la vista. Laura apenas alzó los ojos un segundo y murmuró algo que apenas parecía un saludo, más un reflejo que una intención. Javier arrancó el motor. ¿Listos para las vacaciones perfectas?, pregunté, buscando encender una chispa de conversación, algo que me conectara con ellos. Sí, mamá, dijo Javier, pero su voz sonaba cansada, como si ya estuviera agotado de mi presencia. Laura seguía en su celular, riendo por algo en la pantalla, ajena a mí. Intenté varias veces iniciar una charla, pregunté por el trabajo de Javier, cómo iba su negocio de construcción, por los planes para el hotel, si habían visto el folleto con las actividades, si los niños sabían nadar, si estaban emocionados por el mar. Las respuestas eran monosílabos, suspiros, sonrisas que se desvanecían rápido, como si hablar conmigo fuera un esfuerzo. ¿Qué es tan gracioso?, pregunté a Laura, desesperada por incluirme en su mundo. Es el grupo de WhatsApp de mis amigas, dijo sin mirarme, con un tono que dejaba claro que no era mi lugar. Cosas que no entenderías. Me quedé callada, mirando por la ventana los campos verdes que pasaban, las casitas humildes con ropa tendida al sol, los árboles que empezaban a cambiar de color con la llegada del invierno. Pensé en las noches cosiendo hasta que me dolían los dedos, en los domingos bajo el sol abrasador del mercado, en mi anillo de bodas ahora en la caja fuerte de una joyería, en todo lo que había dado por este momento que ya empezaba a sentirse vacío. Cuando llegamos al hotel, se me cortó el aliento. Era más hermoso que en las fotos de internet, palmeras altas meciéndose con la brisa marina, jardines llenos de bugambilias en tonos rosas, naranjas y blancos, una fachada blanca que brillaba bajo el sol de mediodía como si estuviera hecha de perlas. El vestíbulo tenía fuentes de agua que creaban un murmullo relajante, y el aroma del mar se mezclaba con el de flores frescas,
como si el lugar estuviera diseñado para hacerte olvidar todas tus preocupaciones. ¡Qué lugar tan hermoso!, exclamé, con el pecho hinchado de alegría, sintiendo que todos esos meses de sacrificio valían la pena. No puedo creer que estemos aquí. Los niños saltaron del auto, corriendo hacia la entrada con risas que resonaban como campanas. Javier y Laura comenzaron a descargar las maletas, trabajando con esa eficiencia que tienen los padres ocupados. En ese momento llegó el segundo auto, con Diego, Carmen y el resto de la familia, mis otros nietos, mi nuera menor, todos con esa energía de quienes están a punto de empezar una aventura. Sofía, mi nieta de 17 años, fue la única que se acercó a abrazarme, con sus ojos brillando de emoción. Abuela, esto es increíble. ¿Viste la piscina? Es enorme, y dicen que hay actividades nocturnas, shows de baile, restaurantes temáticos con comida de todo el mundo. Lo sé, mi amor. Será una semana inolvidable, dije, acariciándole el cabello, sintiendo que al menos alguien compartía mi emoción, que al menos una persona en esta familia veía este viaje como yo lo veía. Un regalo, un sueño. Caminé al mostrador de recepción, un espacio amplio con pisos de mármol que reflejaban la luz de las lámparas de cristal, sofás de cuero blanco que invitaban a descansar, y macetas con plantas tropicales que daban un toque de selva al lujo. Buenos días, dije a la recepcionista, una joven de sonrisa amable que parecía salida de una revista. Tengo una reserva a nombre de Carmen Torres. Tecleó en su computadora con rapidez y sonrió. Por supuesto, señora Torres. La estábamos esperando. 5 suites familiares, 7 noches, pensión completa para 12 personas. Todo en orden. Mientras preparaba las llaves y explicaba los servicios. Desayuno de 6 a 10 en el restaurante principal, almuerzo de 12 a 3, cena de 6 a 10, acceso completo al spa, piscinas, deportes acuáticos, shows nocturnos. Oí a mis hijos susurrar detrás de mí. 5 suites, dijo Diego a Javier, con un tono que mezclaba sorpresa y molestia. Pensé que sería más sencillo, algo más barato. Mamá lo organizó todo, respondió Javier, con un dejo de indiferencia. Ya después vemos cómo dividimos los gastos. La recepcionista me entregó las llaves, con llaveros en forma de palmera que parecían pequeños trofeos. Las suites están en el 3er piso, todas con vista al mar. El desayuno se sirve en el restaurante principal, el almuerzo en la terraza de la playa, y la cena en varios restaurantes temáticos. También tienen acceso al spa, las piscinas, las actividades deportivas y el entretenimiento nocturno. Que disfruten su estancia. ¡Qué maravilloso!, exclamé, con el corazón acelerado de emoción, imaginando las noches llenas de risas, los días construyendo castillos de arena con mis nietos, las fotos que capturarían este momento para siempre. Pero al girarme para compartir mi alegría con mi familia, me quedé helada. No había nadie. Javier, Diego, Laura, Carmen, los nietos, todos habían desaparecido. Solo Sofía seguía ahí, mirándome con una expresión extraña, como si supiera algo que yo no. ¿Dónde están todos?, pregunté, sintiendo un nudo en el estómago que empezaba a apretarse. Se fueron a los ascensores, dijo, mordiéndose el labio inferior, con una mirada que mezclaba culpa y preocupación. Papá dijo que se acomodarían en las habitaciones y luego nos encontraríamos. Sin esperarme. Sin las llaves. Sin siquiera un gesto de cortesía. Subimos al 3er piso, recorrimos el pasillo con su alfombra suave y sus paredes decoradas con cuadros de paisajes marinos, pero no había rastro de ellos. Era como si se hubieran esfumado, como si mi presencia fuera un detalle innecesario en su plan perfecto. Sofía, ¿qué está pasando aquí?, pregunté, con la voz temblando, no de miedo, sino de una furia que empezaba a crecer dentro de mí. Ella suspiró, sacó su celular y lo abrió con manos temblorosas. Abuela, hay algo que debes saber. Están en un grupo de WhatsApp, se llama Vacaciones sin líos. Me mostró la pantalla, y los mensajes me golpearon como un puñetazo en el pecho, rompiéndome el corazón en pedazos. Ya llegamos. La vieja se encargó de todo, como siempre. Perfecto, ahora a disfrutar sin que nos esté vigilando todo el tiempo.
¿Vieron cómo se emocionó en recepción? ¡Qué vergüenza! Bueno, al menos nos sirve para algo. Que se quede en su cuarto viendo tele mientras nosotros aprovechamos. Las palabras se difuminaban ante mis ojos, borrosas por las lágrimas que no podía contener. $4,200. Mi anillo de bodas. Meses de sacrificio, de madrugadas amasando, de noches cosiendo hasta que los ojos me ardían. Todo para que disfrutaran sin mí, para que me convirtieran en una sombra, en una herramienta útil pero molesta. Abuela, dijo Sofía, con voz lejana, como si viniera de otro mundo. ¿Estás bien? No, no estaba bien. Pero tampoco estaba derrotada. Me quedé en el pasillo, con las 5 llaves colgando de mis dedos temblorosos, mientras Sofía me miraba con los ojos llenos de lágrimas, como si quisiera protegerme de lo que acababa de descubrir. Los mensajes seguían llegando al grupo secreto, cada uno como una puñalada más. Espero que no se ponga pesada con lo de las comidas familiares. Tranquila, Laura, si se pone insoportable, le decimos que está cansada y que vaya a descansar. Lo importante es que los niños disfruten. Ella que haga lo suyo. Cerré los ojos, respiré hondo, intentando calmar el torbellino en mi pecho. El pasillo olía a limpieza, a flores frescas, a lujo, pero yo solo sentía el sabor amargo de la traición en la boca, un sabor que no olvidaría nunca. Durante 40 años había criado a esos hijos, sacrificado mis sueños por los suyos, renunciado a viajes, a ropa nueva, a pequeños placeres para darles una educación, un hogar, un futuro. Había vendido mi anillo de bodas, el último recuerdo físico de Manuel, para darles estas vacaciones perfectas. Y así me pagaban, con desprecio, con risas a mis espaldas, con planes para dejarme de lado. Sofía, dije con una voz que no reconocí, fría, firme, como si perteneciera a otra mujer. ¿Desde cuándo existe ese grupo? Deslizó la pantalla hacia arriba, buscando mensajes antiguos. Desde el 12 de diciembre, abuela. El día que tío Javier te llamó. Leí los mensajes, cada uno un puñal más profundo, más afilado. Ya hablé con mamá, se tragó el cuento completo. ¿Estás segura de que lo organizará? Tú sabes cómo es con la tecnología, no sospechará nada. Si la caga, nosotros arreglamos. Lo importante es que pague ella. Genial, vacaciones gratis y sin drama familiar. Cada uno. Actividades todos juntos. Y más reciente, lo que me hizo entender la magnitud de su traición. Confirmé que el hotel permite cambios en la reserva. Mañana la convencemos de pasar las habitaciones a nuestro nombre, por si acaso. El último día le decimos que hubo un error con la factura, que alguien más debe hacerse cargo del pago. No solo planeaban ignorarme durante todo el viaje, sino dejarme con toda la deuda al final, como si yo fuera una cuenta bancaria a la que podían exprimir y luego desechar. Abuela, ¿qué vas a hacer?, preguntó Sofía, con los ojos rojos, su voz temblando de rabia y tristeza. No lo sé aún, mi amor, respondí, secándome las lágrimas con el dorso de la mano, sintiendo como la tristeza se transformaba en algo más duro, más frío. Pero no me quedaré aquí parada llorando, eso te lo aseguro. Caminamos hasta mi suite, al final del pasillo. Era hermosa, más de lo que había imaginado. Una cama king-size cubierta de sábanas blancas impecables, un balcón con vista directa al océano, donde las olas brillaban bajo el sol, un baño de mármol con una bañera profunda que parecía sacada de una película. Todo lo que había soñado durante meses mientras ahorraba centavo por centavo, mientras sacrificaba pequeños lujos para hacer este viaje posible. Pero ahora, al cerrar la puerta, todo se sentía vacío, como un escenario montado para una obra en la que yo era solo la financista, no la protagonista, no la madre, no la abuela. Me senté en la cama, con las manos aún temblando. Sofía se quedó de pie junto a la ventana, mirando hacia la playa donde ya podía verse a mi familia disfrutando. Javier y Diego estaban en la piscina con los niños, lanzándolos al agua, riendo como si no tuvieran una sola preocupación. Laura y Carmen tomaban cócteles bajo una sombrilla, con gafas de sol y sonrisas perfectas, como si estuvieran en un comercial. ¿Sabes qué es lo que más me duele?, le dije a Sofía, con la voz baja,
casi un susurro. No es el dinero, ni siquiera las mentiras. Es que pensé que finalmente seríamos una familia de verdad, que haríamos recuerdos bonitos juntos, como cuando eran pequeños y me pedían que les contara historias del pueblo, o cuando los llevaba a la plaza a comer nieves. Sofía se dio vuelta, con lágrimas rodando por sus mejillas. Abuela, intenté decirles que estaba mal. Cuando papá me agregó al grupo, les dije que no era justo contigo, que tú no te merecías esto. Pero me respondieron que no entendía, que los adultos a veces tienen que tomar decisiones difíciles, que era por el bien de todos. Decisiones difíciles. Eso era yo para ellos, un problema, una carga, una anciana que estorbaba en sus vacaciones perfectas. En ese momento, mi teléfono vibró. Un mensaje de Javier en el grupo familiar oficial, el que sí incluía mi nombre. Mamá, vamos a almorzar en el restaurante de la playa. Si quieres, puedes pedir servicio a la habitación. Nos vemos en la cena, descansa. Ni siquiera me invitaban al almuerzo. Ni siquiera fingían que querían mi compañía. Me levanté y caminé al balcón. El océano se extendía infinito frente a mí, con olas suaves que llegaban a la orilla como un susurro, una brisa cálida que movía las cortinas blancas de la habitación. Era exactamente como lo había imaginado durante todos esos meses de sacrificio, pero mi familia no estaba ahí para compartirlo conmigo. Sofía, dije sin voltearme, con la mirada perdida en el horizonte, ¿tú sabías que yo pagué todo esto? ¿Todo? ¿La reserva completa? Sí, $4,200. Vendí el anillo de matrimonio de tu abuelo para pagar el adelanto. Escuché cómo se le cortaba el aliento, un pequeño jadeo que resonó en la habitación. Abuela, no sabía. Papá siempre dijo que dividirían los gastos entre todos, que cada quien pondría su parte. Mentira, dije, con una calma que me sorprendió. Sabían que no tenía ese dinero, sabían que tuve que hacer sacrificios, y aún así me utilizaron como si fuera una cuenta bancaria ambulante. Sofía se acercó, con lágrimas corriendo por su rostro. Abuela, esto está muy mal. Tengo que decirles, tengo que... La interrumpí con una firmeza que no sabía que tenía, una fuerza que nacía de la herida abierta en mi pecho. No les vas a decir nada. Todavía no. ¿Pero por qué? Sonreí, y por primera vez en días no era una sonrisa de tristeza o fingida alegría, sino algo más frío, más calculado, algo que me hacía sentir viva de una manera nueva. Porque, mi amor, la mejor venganza se sirve fría, y yo tengo toda una semana para planear la mía. Esa tarde, me quedé en mi habitación, como Javier había sugerido, pidiendo servicio a la habitación. La comida llegó en una bandeja elegante, un filete jugoso con salsa de hierbas, una ensalada fresca con aguacate y mango, un flan cremoso coronado con caramelo. Pero no tenía hambre. La bandeja quedó intacta, mientras yo sacaba mi libreta azul, esa donde anotaba cada gasto diario con la precisión de quien ha aprendido a sobrevivir con poco. Comencé a escribir, con una calma metódica, todos los detalles de la reserva, las fechas, los precios, las confirmaciones, los recibos que había guardado como si fueran tesoros. Luego, tomé capturas de pantalla de los mensajes del grupo secreto que Sofía me reenviaba desde su cuarto. Cada mensaje era una confirmación de su traición, una puñalada más. La vieja está súper callada, perfecto. Espero que no se aparezca en la cena, los niños quieren comer tranquilos. Mañana pedimos las llaves de las otras habitaciones, por si necesitamos privacidad. Privacidad. Como si mi presencia fuera una violación a su intimidad familiar, como si no fuera su madre, su suegra, su abuela, la mujer que les había dado todo. Alrededor de las 6, Sofía tocó a mi puerta, vestida para la cena con un vestido floreado y el cabello recogido en una trenza. Se veía hermosa, pero sus ojos aún tenían rastros de lágrimas. Abuela, ¿vas a bajar a cenar? No lo sé, mi amor. ¿Tú qué crees? Se sentó en la cama, jugando nerviosamente con sus manos. Creo que deberías bajar, pero no porque ellos lo merezcan, sino porque tú pagaste por esa cena y tienes derecho a disfrutarla. Sonreí. Mi nieta era más sabia de lo que su familia imaginaba. Tienes razón. Voy a bajar.
Me arreglé con cuidado, como si fuera a una batalla. Me puse mi vestido negro, elegante, comprado en una tienda de segunda mano pero que me quedaba como si lo hubieran cosido para mí. Me maquillé con precisión, delineé mis ojos con un toque de lápiz, me puse los aretes de perlas de mi madre, me roció un poco de su perfume, que aún guardaba como un relicario. Si iba a enfrentar a mi familia, lo haría viéndome impecable, con la cabeza en alto, como la mujer que había sobrevivido a la pérdida, a la soledad, a la traición. El restaurante principal era un sueño hecho realidad, mesas cubiertas con manteles blancos que brillaban bajo la luz de las velas, ventanales enormes que daban al océano, donde el sol se ponía pintando el cielo de naranja, rosa y púrpura, como un cuadro que nunca olvidaría. El tipo de lugar que había soñado conocer durante años, pero que nunca pensé que podría pagar. Mi familia ya estaba sentada en una mesa redonda grande, en la única silla vacía que, por supuesto, estaba estratégicamente ubicada dándole la espalda a la vista del océano. ¿Casualidad? Claro. Javier me vio primero y me hizo señas para que me acercara, con una sonrisa que parecía más un trámite que un gesto de cariño. «Mamá, qué bueno que bajaste. Ya pedimos los aperitivos». Me senté, sirviéndome agua de la jarra con mano firme, aunque por dentro sentía un torbellino. «¿Cómo estuvo tu tarde, Carmen?», preguntó Carmen, mi nuera menor, con esa voz dulce que usaba cuando había extraños cerca. «Muy tranquila», respondí, manteniendo la calma. Descansé, leí un poco, disfruté la vista desde mi balcón, que es espectacular. «Qué bueno», dijo Laura, sin levantar la vista del menú, como si mi respuesta fuera un ruido de fondo. Durante la cena, la conversación fluyó como si nada hubiera pasado. Hablaron del spa, de las actividades que tenían planeadas para el día siguiente, kayak, clases de yoga, un show de música en vivo, del clima perfecto, de lo deliciosa que estaba la comida, langostinos frescos, cortes de carne jugosos, postres que parecían obras de arte. Yo asentía, sonreía en los momentos apropiados, hacía comentarios ocasionales, pero por dentro estaba tomando notas mentales de cada detalle, como un detective en una misión. Noté cómo Diego pidió la botella de vino más cara de la carta sin siquiera consultarme, como si fuera natural que yo pagaría, que siempre pagaría. Noté cómo Laura pidió 2 postres, un pastel de chocolate y un flan de coco, solo para probarlos, y luego dejó casi todo en los platos, como si el desperdicio fuera un lujo que podían permitirse. Noté cómo Javier les dijo a los niños, pidan lo que quieran, sin límites, la abuela nos invitó a todos, con una sonrisa que me hizo apretar los puños bajo la mesa. Pero lo que más me partió el corazón fue cuando Luis, mi nieto de 8 años, con sus ojitos brillantes y su piel bronceada por el sol, me miró desde el otro lado de la mesa y preguntó, «Abuela, ¿mañana podemos construir castillos de arena juntos? Quiero hacer uno bien grande, con torres». Antes de que pudiera responder, Laura intervino, con esa voz que usaba para cerrar cualquier puerta. «Amor, la abuela está muy cansada para estar en la playa todo el día. Mejor juega con tus primos, ellos tienen más energía». «Pero yo quiero con la abuela», insistió Luis, con esa terquedad inocente que me hacía querer abrazarlo y no soltarlo nunca. «Los adultos mayores necesitan más descanso», dijo Carmen, dándole palmaditas en la cabeza, como si yo fuera una reliquia frágil en un museo, demasiado delicada para participar en la vida real. «Tengo 65 años, no 90. Puedo construir castillos de arena, correr con mis nietos, bailar si quiero». «En realidad», dije, con una sonrisa que esperaba pareciera natural, aunque por dentro hervía, «me encantaría construir castillos de arena contigo, Luis. Mañana, después del desayuno. ¿Te parece?» Vi cómo Laura y Carmen intercambiaron una mirada rápida, esa comunicación silenciosa que tienen las personas acostumbradas a manipular situaciones, a mantener el control. «Bueno, veremos cómo amanece el clima», dijo Laura finalmente, con un tono que dejaba claro que no tenía intención de dejar que ocurriera. Después de la cena, mientras caminábamos hacia los ascensores, oí a Diego susurrarle a Carmen, «Mañana temprano vamos al spa. Llévate a los niños a la piscina infantil para que no molesten a mamá». Mañana temprano, justo cuando había prometido encontrarme con Luis para construir castillos de arena.
Qué conveniente. En el ascensor, Javier me miró con esa sonrisa suya, la que usaba cuando quería algo sin pedirlo directamente. Mamá, ¿necesitas ayuda con algo? ¿Los papeles del hotel, las llaves, algo así? Ahí estaba, el primer movimiento oficial de su plan para quitarme el control de la reserva. No, hijo, respondí, con una calma que no sentía. Todo está perfecto. Tengo todo bajo control. Vi la frustración en sus ojos por una fracción de segundo antes de que volviera a sonreír, como si nada. Es que pensé que tal vez sería más fácil si alguno de nosotros manejara los detalles técnicos, ya sabes, para que no tengas que preocuparte por nada. Te agradezco la oferta, pero realmente no es necesario, dije, manteniendo mi voz firme, aunque por dentro quería gritarle que sabía todo, que había visto sus mensajes, que no era la tonta que creían. Cuando llegué a mi habitación, Sofía ya me estaba esperando, sentada en el pasillo con su vestido floreado, como si fuera una centinela. ¿Cómo estuvo la cena, abuela?, preguntó, con los ojos aún rojos. Educativa, respondí, abriendo la puerta. Muy educativa. Entramos, y mientras me quitaba los zapatos y dejaba mi bolso sobre la mesa, le dije, Sofía, escúchame bien. Sé que tienes buenas intenciones, pero necesito que confíes en mí. ¿Puedes hacer eso? Asintió, aunque se veía confundida. Bien, entonces quiero que sigas enviándome los mensajes del grupo secreto, pero también quiero que actúes con normalidad. No dejes que sepan que yo sé algo. ¿Pero para qué? Me senté frente a ella, tomándole las manos. Eran suaves, jóvenes, sin las arrugas ni las cicatrices que marcaban las mías después de 65 años de trabajo y sacrificio. Porque, mi amor, cuando alguien te traiciona, lo peor que puedes hacer es confrontarlos de inmediato. Lo mejor es dejar que sigan creyendo que su plan está funcionando mientras tú preparas el tuyo. ¿Tienes un plan? Estoy desarrollando uno. Sofía se quedó callada, y luego preguntó, abuela, ¿alguna vez había sentido algo así? Esta rabia, esta decepción tan grande. Miré hacia el balcón, donde la luna llena se reflejaba en las olas del océano, una vista tan hermosa que dolía. Solo una vez, respondí. Cuando tu abuelo murió y me di cuenta de que tendría que enfrentar el resto de mi vida sola. Pero esta vez es diferente. ¿Por qué? Porque cuando murió tu abuelo, el dolor era inevitable, era parte de la vida. Pero esto fue una elección. Mis hijos eligieron lastimarme, utilizarme, traicionarme. Y las elecciones tienen consecuencias. Esa noche, después de que Sofía se fue a su habitación, me quedé despierta hasta muy tarde, no viendo televisión ni leyendo, sino pensando, planeando, tejiendo un plan con la misma precisión con la que cosía los vestidos de las vecinas. Por primera vez en años, me sentía poderosa, porque tenía algo que ellos no sabían que tenía, información. Y como decía Manuel, la información es poder. Desperté antes del amanecer, como había hecho durante los últimos 8 meses, cuando me levantaba al alba para hornear pasteles para el mercado. Pero esta vez no era por obligación, sino por una extraña sensación de energía que me recorría el cuerpo, una determinación que no había sentido en años, como si la mujer que había sido antes, la que bailaba con Manuel, la que reía con sus hijos, la que soñaba con un futuro lleno de amor, hubiera despertado de un largo sueño. Preparé un café con la cafetera de la habitación. Me senté en el balcón y vi el sol salir sobre el océano, pintando el cielo de rosas y dorados, mientras revisaba mi libreta de notas con la precisión de un general antes de la batalla. A las 7:30, mi teléfono vibró con un mensaje de Sofía. Era una captura de pantalla del grupo secreto, enviada apenas unos minutos antes. Plan para hoy, todos al spa a las 9. Los niños a la piscina infantil con la niñera del hotel. Almuerzo en el restaurante de la playa, sin la vieja. Si pregunta, decimos que fue un plan espontáneo. Perfecto. Y no olviden que hoy pedimos las llaves de las otras habitaciones. ¿Alguna excusa creíble? Le decimos que necesitamos acceso en caso de emergencia, o que los niños quieren hacer una fiesta sorpresa en una de las suites. Ni siquiera podían inventar una mentira original.
Pero lo que más me dolió fue lo de la niñera. Habían contratado a alguien para cuidar a mis nietos, como si yo, su propia abuela, la mujer que los había arrullado cuando eran bebés, que les había cambiado pañales mientras sus padres trabajaban, fuera incapaz o indeseable para estar con ellos. A las 8, bajé al restaurante a desayunar. Era temprano, el lugar estaba casi vacío, con la luz dorada del sol entrando por los ventanales y el sonido suave de las olas de fondo, como una melodía que intentaba calmar mi corazón herido. Me senté en una mesa junto a la ventana, pedí café, fruta fresca y huevos revueltos, y observé a las otras familias en el restaurante. Una pareja mayor reía mientras compartía croissants, sus manos arrugadas entrelazadas sobre la mesa, sus risas llenas de complicidad. Una familia joven donde los padres daban de comer a un bebé mientras la abuela sostenía al niño mayor en su regazo, contándole cuentos que lo hacían reír a carcajadas. Familias reales, familias que se incluían mutuamente, familias donde los abuelos eran parte integral, no un estorbo que había que tolerar. A las 9 en punto, vi a mi familia bajar hacia el área del spa. Javier, Diego, Laura y Carmen caminando juntos, hablando animadamente, mientras los niños corrían adelante, emocionados por el día que les esperaba. Ninguno miró hacia el restaurante donde yo estaba sentada. Ni siquiera se preguntaron si había desayunado, si estaba bien, si existía. Terminé mi café despacio, saboreando cada sorbo, dejando que la amargura del café se mezclara con la que llevaba dentro. Luego subí a mi habitación y saqué todos los documentos de la reserva que había traído conmigo. La confirmación del hotel, los recibos de pago, la copia de mi tarjeta de crédito, todo organizado en una carpeta que había preparado con la meticulosidad de quien sabe que los papeles son la única prueba en un mundo que miente. A las 10:30, bajé a recepción. Buenos días, señora Torres. Me saludó la recepcionista, la misma joven amable del día anterior. ¿Cómo está disfrutando su estancia? Muy bien, gracias. Tengo una consulta. Esta reserva está completamente a mi nombre y pagada con mi tarjeta de crédito, ¿correcto? Revisó en su computadora. Así es, señora. Todo está registrado bajo su nombre, Carmen Torres. 5 suites por 7 noches, pensión completa, todos los servicios incluidos, pagado en su totalidad. Y si quisiera hacer modificaciones en la reserva, tendría la autoridad para hacerlo. Por supuesto. Al ser la titular de la reserva y quien realizó el pago, usted tiene control total. Es posible añadir una nota de seguridad a la cuenta, para que cualquier cambio requiera mi autorización personal y presencial. La recepcionista me miró con curiosidad, pero asintió con profesionalismo. Claro que sí. ¿Desea que añada alguna instrucción específica? Sí. Quiero que se registre que yo, Carmen Torres, soy la única persona autorizada para hacer cambios en esta reserva. Nadie más de mi familia puede modificar fechas, servicios o transferir las habitaciones a otro nombre sin mi presencia física y mi identificación. Entendido, lo añadiré al sistema inmediatamente. Mientras ella tecleaba, observé el vestíbulo, huéspedes dirigiéndose a la playa, familias planeando su día, el personal atendiendo con sonrisas perfectas. Todo parecía normal, pero yo sabía que en unas horas, cuando mi familia regresara del spa, intentarían ejecutar su plan para quitarme el control. ¿Cuál es la política de cancelación del hotel?, pregunté. Depende del tipo de reserva. En su caso, al haber pagado la tarifa completa por adelantado, puede cancelar hasta 24 horas antes del checkout final sin penalización. Si acorta la estancia, se le reembolsaría el costo de las noches restantes, menos la penalización de una noche. Entiendo. Perfecto, muchas gracias por la información. Subí a mi habitación con una sensación extraña, una mezcla de calma y poder.